Bien, jóvenes, ahora vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con la parábola. La parábola, recordemos que por definición la parábola es el conjunto de puntos X, Y en el plano que equidistan, es decir, que están a una misma distancia de una recta fija llamada L, llamada directriz, y de un punto fijo llamado foco. Eso es lo que caracteriza una parábola. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar ahora al principio dice, dada la ecuación de la parábola, obtén el vértice, foco, también la ecuación de la directriz y la ecuación del eje. La gráfica, aunque está planteada aquí, pero no vamos a limitar para aprovechar más la parte analítica. Entonces, para resolver, vemos aquí un primer ejercicio. Nos dice, x al cuadrado igual a negativo 3y. Recuerden que en la clase hemos trabajado distintas formas de la parábola, cuando están en el origen, cuando abren el eje X, en el eje Y, y así sucesivamente. Cuando está fuera del origen, también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, nos dan la ecuación, la clave es adaptarle la forma a la que corresponde. Si ustedes se fijan, la forma que tiene es x al cuadrado igual a negativo 3y. Nosotros tenemos una forma, y ya aquí está la ecuación, que es x al cuadrado igual a 4cy. Le adaptamos la forma equivalente. Por igualación, nosotros vemos aquí que 4c equivale a negativo 3. Y por lo tanto, despejando a c, vemos que es simplemente negativo 3 sobre 4. Y ahí ya obtenemos el valor de c. Cuando ya nosotros encontramos el valor de c, ya nosotros podemos encontrar todo lo demás. Esa c negativa lo que me está indicando es, primero, la forma de esta parábola me indica que abre en el eje X, en el eje Y, perdón, en el eje Y. Y ese negativo lo que me está indicando es que la parábola abre hacia abajo, en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros encontramos ese valor de C, podemos determinar todos los elementos de ella. Entonces, miren, primero, el vértice, que es lo primero que nos estaban pidiendo ahí, valga la redundancia, es 0,0. ¿Por qué 0,0? La forma ya no los está diciendo, miren. No están afectadas ni la X ni la Y. Eso implica que son 0. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí observamos que el foco se determina por la expresión 0,c cuando tiene esta forma. Entonces el foco, por lo tanto, es 0, negativo 3 cuartos, porque c es negativo 3 cuartos. Luego nos piden determinar la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, cuando tenemos esa forma, es y igual a negativo c, pero nosotros encontramos a c. Entonces sería negativo por negativo 3 cuartos, que es el valor de c. Negativo y negativo, positivo. Por lo tanto, nos queda 3 cuartos. Y finalmente, el eje Y, recuerden que es una recta vertical. Y toda recta vertical tiene la forma X igual a A. Pero ¿dónde corta? Las rectas que son verticales, el eje Y en ese caso, corta en 0. Por lo tanto, la ecuación es X igual a 0, porque es el corte que tiene. Entonces, ya la parte de la gráfica, como le dije, ya no vamos a limitar. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio, miren, nuevamente nos dan la ecuación y más 1 al cuadrado igual a negativo 2c por x más 2. Ustedes se dan cuenta que tanto la x, la y como la x están afectadas por un número. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos indica que el centro, el vértice de ella está fuera del origen. Desde que ustedes ven esa forma es porque el vértice está fuera del origen. Entonces, igualmente tenemos una fórmula, una expresión que se adapta a ella. Esa expresión es y menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h. Y de igual forma, por igualación, nosotros podemos determinar que negativo k equivale a 1. Mírenlo acá. Eso implica que si multiplicamos por negativo 1 ambos lados, obtenemos que k es igual a negativo 1. Ya tenemos el valor de k. De igual forma, negativo h equivale a 2. Por lo tanto, multiplicando por negativo 1, h es igual a negativo 2.
Asimismo, podemos ver que 4C equivale a negativo 12. Mírenlo acá, por igualación. Por lo tanto, si despejamos a C, será negativo 12 sobre 4, que es negativo 3. Hemos encontrado ya el valor de H, el valor de K y el valor de C. Entonces, ya con esos elementos podemos determinar todo lo que nos están pidiendo. En primer lugar, el vértice. Recuerden que el vértice es H, K. Pero ¿cuánto vale H? Negativo 2. ¿Y cuánto vale K? Negativo 1. Entonces, ya con esto encontramos el vértice. De igual forma, el foco, como el foco está fuera, el vértice está fuera del origen, entonces debemos sumarle a la coordenada X y Y del foco, le sumamos a H y a K. Es decir, si fuera en el origen, H fuera 0 y K fuera 0, entonces, ¿qué forma queda? C, 0. Pero como está fuera del origen, entonces se le debe sumar a H y a K. A la coordenada, tanto a la coordenada del foco y de la directriz. Entonces, ¿cuál es la forma? Aquí, para el foco, es H más C, K. Por lo tanto, conocemos a H que vale negativo 2, más el valor de C que vale negativo 3, entonces es negativo 5. Y K que es igual a negativo 1. De igual forma, para encontrar la directriz, la ecuación de la directriz tiene la forma H menos C. Todas esas fórmulas recuerden que ustedes la tienen. Es solamente reemplazar los valores. ¿Cuánto vale H? H negativo 2. Menos, ¿cuánto vale C? Negativo 3. Por lo tanto, negativo y negativo positivo, 3 menos 2 me da 1. Y finalmente la ecuación del eje por donde pasa la parábola, es simplemente recordar, como aquí está fuera del origen, simplemente vamos a recordar que esa ecuación lo que nos dice es la forma, la definición de eje, nos dice que es la ecuación que pasa, la recta que pasa por el vértice y es perpendicular a la directriz. Si ustedes se dan cuenta, la directriz tiene la forma X igual a un número, a H menos C. Por lo tanto, para que sean perpendicular, ¿cómo debe ser la recta? Y, tiene que ser Y para que sean perpendicular. Y como va a pasar por el foco, va a pasar por la coordenada Y del foco. ¿Y cuál es la coordenada Y del foco? Negativo 1. Es decir, que la ecuación del eje de la parábola es simplemente Y igual a la coordenada K, que es negativo 1. Otra forma que también se nos da cuando trabajamos la parábola es que nos den la parábola en su forma general. Es decir, la parábola nos la dieron ya en su forma general. La forma general es cuando desarrollan los binomios que se presentan. Entonces, estando en la forma general, el proceso que se sigue para encontrar el vértice, los focos, la ecuación de la directriz, es un poquito distinto, pero no complicado. Cuando nos la dan así, lo único que debemos hacer es verificamos cuál es la variable que esté elevado al cuadrado. En este caso vemos que es la X, que está afectada por el cuadrado. Eso indica que lo que debemos hacer es dejar todo lo que tenga X del lado izquierdo de la igualdad y lo demás al lado derecho. Entonces vemos aquí que X al cuadrado se queda del lado izquierdo. ¿Qué otra expresión tiene X? Vemos aquí que negativo 4 tiene X, entonces se queda de ese lado. ¿Y qué hacemos con el resto? Lo pasamos al lado derecho, que es negativo 2Y, entonces pasaría como 2Y. El negativo 4 pasaría como 4 positivo. Y ya estando en esa posición, lo que hacemos es lo siguiente. Debemos completar el cuadrado. Para completar el cuadrado, recuerden de cursos anteriores que el término que completa el cuadrado es b sobre 2 al cuadrado. ¿Pero quién es b? El término que acompaña a la variable que tiene exponente 1. En este caso, a la x. Entonces, ¿cuál es el término que acompaña la variable? El coeficiente es negativo 4, que es el valor de b. Entonces, negativo 4 sobre 2 al cuadrado. Recuerden, negativo 4 sobre 2 es negativo 2, pero si lo elevamos al cuadrado nos da 4. ¿Y qué hacemos con ese 4? Lo sumamos en ambos lados de la igualdad. Desde aquí,
sumamos 4 en el lado izquierdo y sumamos 4 en el lado derecho. Eso es con el objetivo de no alterar esa igualdad. ¿Y qué hemos hecho de este lado? Completar el cuadrado. Y ya este proceso aquí ya se simplifica porque lo que hacemos de este lado es sumar 4 más 4, que nos da 8. Y de este lado se factoriza. De este lado lo que tenemos que hacer es factorizar. Vemos aquí que para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo se factoriza? Se obtiene siempre obtener la raíz cuadrada del primer término. Si buscamos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Tomamos el signo del segundo término, en este caso es negativo. Y tomamos la raíz cuadrada del tercer término, que es la raíz de 4 es 2. Y esto lo elevamos al cuadrado. Y ahí es como se factoriza, así es como se factoriza el trinomio cuadrado perfecto, sin importar cuál trinomio sea. Si aquí fuera un más, entonces aquí tomamos el signo más y así sucesivamente. Y del lado derecho, lo que debemos observar es que la y está afectada por el 2. Siempre que la variable, ya sea la y o la x, que esté afectada en el lado derecho por un número, lo que hacemos es con ese número que lo factorizamos. Factorizar, recuerden, tomamos el 2 y como el 2 es el factor común, lo único que debemos hacer es dividir todo entre 2. 2y sobre 2 nos da y 8 sobre 2 nos da 4. Entonces, ya teniendo esta forma, ¿en qué forma está? En la forma estándar. Ahora sí, hacemos el mismo proceso anterior. Le adaptamos la forma, es decir, le adaptamos la forma correspondiente. Como vemos aquí, que la forma que tiene es x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo que está afectado es la x por el cuadrado. Entonces, la forma de ella es x menos h al cuadrado igual a 4c por y menos k. Y por igualación, el mismo proceso anterior, ya de aquí en adelante, lo mismo que se hizo anteriormente. Por igualación, negativo h es igual a negativo 2. Por lo tanto, multiplicando por negativo 1, obtenemos que h es igual a 2. De igual forma, negativo k es igual a 4. Por lo tanto, k es igual a negativo 4. Y además, 4c es igual a 2 por igualación. Por lo tanto, c es igual a 2 sobre 4, que es lo mismo que decir simplificando un medio. Entonces, ya nosotros hemos encontrado el valor de k, el valor de h y el valor de c. Ya con esto, todo lo demás se desprende de esta forma. Esta forma tiene un foco, tiene una directriz y tiene la ecuación de un eje. Entonces ya todo eso sale directamente, porque ya conocemos a H, a K y a C. Entonces vemos aquí el vértice H, K. Conocemos a H, que vale 2, y conocemos a K, que vale negativo 4. Ya tenemos el vértice. El foco, la forma para el foco en este caso es H, K más C. Pero estos valores ya nosotros lo conocemos. Además, recuerden que ustedes no se memorizan fórmulas. Todo eso estará ahí. Entonces, aquí reemplazamos H, que vale 2, y K más C, que es negativo 4 más un medio. Y realizando esta fracción, vemos que nos da 2, negativo 7 sobre 2. La ecuación de la directriz también tiene su formulita. Reemplazamos acá, que es negativo 4 menos el valor de C, que es un medio. Y realizando esta suma de fracciones, obtenemos que es negativo 9 sobre 2. Y ya por último, la ecuación del eje de esa parábola es, si aquí está la directriz, que es Y, para que sea perpendicular, entonces debe ser la forma X. Y como va a pasar por el foco en X, solamente es buscar la coordenada X del foco. ¿Cuál es? 2. Mírenla acá. Entonces la ecuación del eje es X igual a 2.